En un lugar sin nombre y en guerra, un teniente es enviado a un rincón en la nada, sin mapa, para medir la frontera. En ese lugar, perdido y lleno de dificultades y miedos, tendrá la posibilidad de hallar su lugar en el mundo, de encontrarse consigo mismo. Hoy, en Señal Literaria, el autor de El medidor de tierras, Esteban Duperre. Bienvenidos una vez más a Señal Literaria. El día de hoy nos acompaña un autor que se ha encargado de contarnos el viaje a la frontera, la gente que va a lugares desconocidos quizás a buscar su propia suerte. Les hablo de Esteban Duperre. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido a Señal Literaria. Eric, muchas gracias. Muy contento de estar en el programa y especialmente contento de estar en la televisión nacional. Gran fan de la señal nacional. Qué bonito que nos acompañes en este espacio, Esteban, que está pensado finalmente para eso. Bueno, antes de que comencemos a hablar de esta bonita novela tuya, El medidor de tierras, yo quisiera preguntarte, Esteban, y que nos cuentes un poco, y a la gente que nos ve, a los lectores y las lectoras en todos lados, que nos cuentes un poco cómo se te da esa revelación a ti de la literatura en la vida, cómo se da ese camino tuyo, esa llegada a la literatura. Yo no tengo como el mito del niño escritor ni del joven escritor, para nada. Yo estudié, digamos, en un colegio convencional, no vengo de una familia de intelectuales, digamos que todo dentro del marco de la normalidad. Fui lector, pero también un lector, digamos, convencional, no un lector desaforado. Y yo empecé a escribir, lo primero que recuerdo que empecé a escribir fue cartas, porque cuando terminé el colegio, mi mejor amigo de entonces y otra gente se fue de intercambio y se fueron del país. Y esto todavía no era el tiempo del email, era todavía el tiempo de la carta. Lo más tecnológico eran los fax. Y yo empecé a escribir cartas y me di cuenta que me entretenía mucho escribiendo y que escribía cada vez cartas más largas y me di cuenta que me gustaba un montón. Era un poquito frustrante porque a la vuelta recibía solamente un párrafo o un par de párrafos, mientras que yo había escrito, no sé, 2 o 3 páginas. Ese es como el descubrimiento mío de la escritura. Luego yo estudié comunicación social y utilicé pues la escritura como una herramienta pues de las materias pues para pasar a la universidad, pero no tenía ni la pulsión, no tenía ni el deseo manifiesto al menos de convertirme en escritor o de escribir sistemáticamente. Esto fue, digamos, una vocación tardía que sí sé que la tenía dentro y que en el momento que se reveló pues ya salió con fuerza y con potencia, pero no tengo pues ese mito del niño que escribía cuentos. Yo cuando publiqué la primera novela no había escrito cuentos, pues tal vez sí había escrito 3 o 4, pero no 5, ¿no? Tuve un tiempo un blog, en la época de los blogs, y ahí había publicado cualquier cosa, pero tampoco nada sistemático, entonces de verdad es una vocación tardía. Bueno, Esteban, comencemos a hablar ahora sí sobre esta novela tuya, El medidor de tierras. Yo quiero preguntarte un poco cómo nace esta novela en la que un teniente en un país que no conocemos lo mandan a la frontera para marcarla. Es un agrimensor, tiene que marcar la frontera y va a tener muchas dificultades en el camino. Esta novela, digamos, la versión final que apareció es como el resultado del naufragio de 2 novelas y media anteriores, es decir, de una idea primigenia anterior que se convirtió en 2 manuscritos y medio que no funcionaron, y de eso en el trabajo con el editor, que fue Juan David Correa, a quien le doy toda mi gratitud por haberme sacado adelante con este libro, que eso es parte de lo que hace un editor, mantenerte como el nervio y el pulso firme para no abandonar. Que más o menos tenía la misma idea, era algo en un ambiente militar, alguien, digamos, como escindido del mundo, y que termina encontrando lo que echa en falta en el lugar menos pensado posible. Pero esas primeras versiones de la novela eran muy diferentes, ¿no? Sucedían más en un ambiente urbano, no tan rural, etc. Pero en ese fracasar, que duró casi 3 años, en ese fracasar de escribir una y otra vez, esto fue tomando forma. No sabría yo decirlo de qué manera, pero fue tomando forma. También un poco influido por las lecturas que estaba haciendo, justamente en mi proceso de maestría en Historia en la Universidad Nacional, donde empecé a leer mucho sobre el tema de las fronteras, la delimitación del país, el concepto de centro y periferia, lo que está más allá del mundo conocido, lo que está por fuera del mapa, donde me parecía que empezaban a suceder unas cosas muy interesantes. Yo dije, o sea, este puede ser el escenario para la novela.
y ese primer personaje que era un soldado joven lo transformé luego en un teniente, y esto fue surgiendo como surgen las cosas de la literatura, que o al menos en el caso mío, no sé muy bien cómo, no sé encontrar el momento eureka, pero eso se va sumando, y el sentarse todos los días a trabajar, a escribir, digo que escribir es avanzar y avanzar es terminar, ¿no? Entonces, sentándome a avanzar diariamente, esto fue tomando forma y ya, no sé, en algún momento dije, bueno, esta es la novela y es la historia, que es, digamos, un poco sui generis para la novelística contemporánea, porque no es un mundo urbano, no está cifrado en lo urbano, está cifrado en un pasado remoto que tampoco es preciso, digamos, eso es deliberado. Y en un país que no conocemos, exacto. Sí, ¿cierto? sí, un territorio desconocido. Que se parece mucho a Colombia, pero que también puede ser América Latina, Claro, pero que también puede ser, no sé, una periferia, Ajá, ¿cierto? claro, Entonces claro. ahí es donde viene este concepto de centro y periferia. Es algo que queda lejos y que puede estar en cualquier lugar, una geografía como desconocida, ¿no? Una geografía Que desconocida. también sí. disloca un poco al lector, porque siempre está preguntando, ¿esto dónde es? ¿Y esto en qué época sucede? Claro. Y es deliberado no decirlo, hace parte, digamos, de la propuesta artística de la novela. Claro, bueno, aquí estamos además con esta doble voz de fondo que nos está hablando permanentemente en los altavoces. En Bilbo, bueno, sí. Algo que me pareció muy interesante en esta novela, Esteban, es el hecho de que la geografía humana se va confundiendo con el paisaje. Es decir, estos personajes con los que se topa el teniente son unos tipos ásperos, con un pasado un poco oscuro. Todos tienen algo un poco escondido o nublado en su pasado. Sí. Pienso en este personaje Guerra que le dispara al aire cuando puede. El mismo Mayor es un tipo problemático. Lobo, que es un personaje fascinante. No creería que tiene un muerto encima. Coméntanos un poco sobre eso, esa fusión entre la geografía humana y el paisaje. Claro, yo quería hacer un mundo, primero un mundo solamente masculino, ¿no es cierto? Donde la ausencia de lo femenino fuera muy palpable, justamente en eso, lo que dijiste ahorita me parece un muy buen adjetivo, áspero, rudo, sórdido, violento. Yo quería analizar el mundo masculino así, entonces los personajes iban a ser solamente hombres, solamente hay un personaje femenino que llega hacia el final de la novela. Quería unos personajes que fueran pues, como los outsiders, los expulsados de la sociedad, ¿cierto? Que justamente viven en un mundo por fuera del mapa. Me parecen también personajes muy interesantes. Si alguien ha sido expulsado de la sociedad es porque transgredió las normas sociales, los abandonados de tal cosa. Eso me gustaba muchísimo y me parecía que me permitía crear justamente este ambiente, digamos, como psicológico, que lo que quise hacer fue reflejarlo simbólicamente en esa geografía física en la que ellos viven. Entonces hay mucha esterilidad de corazón, hay mucha sequedad de sentimientos, y ellos viven en un lugar, en una sabana, como decíamos ahora, indeterminada, puede estar en cualquier geografía, eso puede ser el Casanare, pero puede ser la Pampa Argentina, pero puede ser la tundra siberiana, qué sé yo, en este lugar abandonado, seco, que atraviesa una sequía, donde todo está cubierto por el polvo, donde los colores que predominan es el café y lo ocre. Eso de algún modo representa el corazón y la espiritualidad, o el clima mental o el clima espiritual de estas personas, mucha esterilidad. Y el teniente, que es también un tipo igual, ¿no es cierto? El protagonista llega justamente a ese lugar, y la novela lo que propone al final es un cambio de clima emocional que se ve reflejado también en un cambio de ecosistema desde lo simbólico. Pero para mí que el paisaje reflejara la emocionalidad y los sentimientos y la espiritualidad de los personajes era fundamental. También por eso me explayo tanto en la descripción de este escenario, porque para mí es importante que el lector sepa, esto está describiendo simbólicamente a los personajes que están hablando. Claro, tienes una prosa además muy detallada, que va mucho al detalle con los colores, la atmósfera que se respira en este lugar tan sórdido. Y algo que te quiero preguntar es el hecho de que cuando el teniente llega a este sitio al que lo mandan a marcar la frontera, este sitio un poco en la nada, se siente una desconfianza hacia lo femenino, ¿no? Porque este es un teniente prácticamente de la ciudad que se viste bien, es un tipo que cuida de su apariencia, usa las botas como debe ser. Un pequeño señorito. Un pequeño señorito. Bien puesto. Exactamente, y cuando llega aquí, a este sitio, pues lo empiezan a mirar con desconfianza incluso por esas cosas tan pequeñas. Claro. Es como si lo miraran de reojo y con envidia un poco, y pienso como en una desconfianza y en cierto machismo sórdido
que se respira tal vez en estos escenarios militares. Claro, hay unas ciertas referencias a él como un poco femenino, ¿no? Por lo que dices, está bien puesto, está bien afeitado, está bien trajeado, y él llega a un lugar rural donde la ropa, que él está a la moda, ¿no? Y como estos personajes viven en la periferia, están, digamos, pasados de modas, con unos uniformes que ya ni siquiera se usan. Entonces él irrumpe con toda esta, como digamos, como elegancia, y hay unas ciertas asociaciones hacia lo femenino, que bien lo dices tú, reflejan mucho pues el machismo, que era parte también de lo que yo quería analizar. Pues como bien lo dices, claro, hay unas asociaciones a lo femenino de manera despectiva, pues, que luego se terminan pues transformando en otras cosas en el libro, y empieza a haber un cierto campo para, digamos, como para la ternura y para los sentimientos de lo que todos ellos parecen estar escindidos y como impedidos para eso. Digo, impedidos para, qué buena manera de ponerlo, impedidos para eso. Sí. Ajá. Esteban, y bueno, estaba pensando también en unas imágenes muy fuertes, porque este teniente, cuando le toca entrar a las duchas, estos baños colectivos, pues asistimos a la figura de un sargento o un tipo que va con una tabla y les va pegando a todos los que se están bañando ahí. Y recordé algunas imágenes lastimosamente famosas de nuestra historia castrense, ¿no? En la que un militar le pega a los muchachos que están prestando servicio. Quería preguntarte por el origen de esas imágenes también logradas. Esa imagen tiene el origen ahí en lo que decía yo, mi experiencia del servicio militar, pero yo no me quería cifrar en eso, porque eso se termina convirtiendo anecdótico, y por paradójico que suena, no termina siendo tan relevante como pareciera. Lo que yo creo que hay más de fondo, que fue también lo que quise explorar en la novela, es la pérdida de la intimidad, ¿no es cierto? El baño y la desnudez suele ser un espacio íntimo, personal, y cuando tú de repente empiezas a compartir eso con muchas otras personas, ahí sucede una ruptura psicológica rara, ¿no? Y no sucede solamente en los batallones, también sucede en los internados, sucede en las cárceles, qué sé yo, en cualquier parte donde tengas una colectividad, tanto de hombres como mujeres, esa intimidad se rompe. Y más allá de entrar en la anécdota, que sí, es poderosa, es fuerte, es visceral, tenía como un componente literario que me gustaba explorar, artístico, ¿no es cierto? Pero quería que el sentimiento se quedara eso, es lo que sucede cuando se rompe la intimidad. Hay una cosa que sucede, digamos, como en el corazón y que queda como marcado en las personas desde siempre. Hay algo que quiero preguntarte, Esteban, y tiene que ver un poco con el desenlace de la novela. No quiero que los lectores y la gente que nos vea piense que esto es un spoiler necesariamente, pero el teniente, que es un tipo sin nombre, como muchos en esta novela, va a terminar encontrando su propio rumbo y su suerte en este lugar periférico tan complicado y tan hostil. Y va a terminar conformando una familia, porque es un tipo huérfano. Pienso que un tema transversal en esta novela es la orfandad, por un lado, eso te lo quiero preguntar, y por otro lado quiero preguntarte por la familia. No sé si es un mensaje que quisiste dar, pero la posibilidad de encontrar una familia y una familia distinta a lo que conocemos usualmente como un núcleo familiar de un hombre con una mujer. El teniente va a terminar con una familia a la que ama, y es un grupo familiar bien particular. Sí. Ahora que decías lo del spoiler, cada vez es más difícil hablar de libros en la época del spoiler, ¿no? Pero yo creo que soy tranquilo, pues porque, no sé, si no hubiéramos visto Titanic, ¿no? Todos sabíamos que el barco se iba a hundir, y sin embargo fuimos a verlo, o no leeríamos a García Márquez. Claro, entonces con eso yo soy como tranquilo, porque en las historias no creo yo que lo importante es qué pasa, sino cómo pasa. ¿Cómo pasa? Sí. Y lo dices bien, al final hay la conformación de una familia, porque esta es una novela, y lo hablábamos ahorita antes de comenzar, que constantemente está rehuyéndole a la aparente trama, ¿no? Hay un primer planteamiento de hay una guerra que sucede en el norte, y sin embargo al teniente lo mandan al sur. Entonces hay un primer momento en que el lector se disloca. Pero si el momento de la acción está en el norte, ¿por qué mi personaje está yendo en el sur? Bueno, ¿esto qué pasa? Y resulta que es que en el sur tiene una aparente misión, que es medir la frontera, pero muy pronto en el libro queda establecido que eso no va a suceder. Y no sucede en todo el libro. Entonces el lector también se pregunta, ¿esto de qué diablo es? No es un libro de guerra, porque sucede en la guerra del norte y este hombre va al sur, pero en el sur tiene que ser una misión que muy pronto se sabe que no la va a hacer. Entonces, ¿de qué se trata? Y hay como un gran intermedio, como el núcleo de la novela, en donde aparentemente no pasa nada,
pero donde justamente se está, digamos, empollando, se está cocinando eso que va a suceder luego, que es la aparición de quienes se convierten en su familia, ¿no? Sí. Que son unos seres improbables, también muy marginados, que de pronto se encuentran unidos por una situación adversa. Yo la novela la escribí en la pandemia, durante la pandemia y la post-pandemia, que a mí me agarró solo, viviendo en una casa muy grande por fuera de... Yo soy de Medellín, yo estaba viviendo en un pueblo, yo iba como una suerte de sabático, lo había planeado todo muy bien, iba a ser, digamos, como un año idélico, y terminó convertido en todo lo contrario, yo como escindido del mundo, aislado de mi familia, por fuera, donde había sido siempre mi lugar, y viviendo en una casa muy grande, donde yo me sentía muy solo, y estaba solo completamente. Y yo recuerdo que en algún momento dije, quiero una mujer, un amigo y un perro, ¿no es cierto? Tremendo. Claro, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero en mi vida. Claro. Y lo terminé trasladando a la novela. Entonces la novela se trata de un hombre que encuentra lo que está echando en falta, que es una familia, porque como lo decías bien, tú es un huérfano, él es un tipo sin familia, es un hombre sin nombre, ¿cierto? Un poco como a la manera de Clint Eastwood en los westerns, ¿cierto? Sí. Donde empiezan a surgir unas influencias inesperadas, pero pues creo que compartimos generación, también somos hijos de la cultura popular. Entonces este hombre sin nombre, huérfano, y de pronto se termina encontrando lo que echa en falta en el lugar más improbable. Exactamente, encuentra su destino en un lugar improbable. En un lugar donde menos iba a suceder, ¿no? Donde menos iba a encontrar una mujer, un amigo y un perro, ¿no es cierto? Claro. Lo termina desencontrando ahí en medio de esa esterilidad. Que creo que en medio de todo es un relato muy clásico, ¿no? Un personaje que sale a buscar el camino del héroe, pues. ¿cierto? Camino del héroe. Que sale a buscar algo. Lo que pasa es que esto es un camino del héroe como camuflado y transformado en otras cosas, pero dentro de todo es una fábula clásica, pues. No, y pensé también, ¿sabes en qué? En Kafka cuando lo estaba leyendo. En el castillo. Exactamente, el hecho de que hay un agrimensor y un tipo al que se le dificulta enormemente su misión de tratar de marcar la frontera y medir la tierra, hacer su trabajo. Y hay una referencia muy clara al castillo, y fue una de mis lecturas guías cuando estuve haciendo esto, porque claro, el castillo es muy gracioso, es un agrimensor que llega a un pueblo y... ¿Usted quién es? No, yo el agrimensor. ¿Y a qué viene? No, pues vengo a medir, ustedes me contrataron. No, aquí nadie lo ha contratado. Claro. Y el tipo se gasta el resto de la novela Claro. intentando saber si lo contrataron o no, e intentando llegar al castillo que lo contrató. En esta novela sucede algo muy similar, ¿no? Es un agrimensor contratado o enviado en una misión para medir la frontera, y cuando llega a un lugar de paso para poder llegar a su destino final, le dicen, nosotros pensamos que usted era otra persona, estábamos esperando a otro, pero se tiene que quedar acá, y se queda como varado ahí. Entonces hay una referencia clarísima al castillo que genera un poco de absurdo, ¿no? Sí, el absurdo muy presente, pero sabes que también pensé que le estabas haciendo un guiño, algo muy bonito a José Eustacio Rivera. También, claro. Porque, bueno, tú sabes muy bien que él trabajó en la Comisión de Límites, ¿no? Justamente. Y es un hombre que le tocó trasladarse prácticamente a fronteras bastante difusas y terminó cuestionando lo que era Colombia, la riqueza de Y Colombia. él abandona una de estas comisiones y se va, digamos, a deambular por su cuenta, y como resultado de ese deambular es la vorágine, ¿no? Exactamente. Cuando yo estaba escribiendo era el preámbulo del centenario de la vorágine, que lo vivimos el año pasado. Entonces volví a leer la vorágine, porque me gusta mucho como escritor dejar lo que yo llamo migas de pan, que quien me lee sepa yo que estoy siguiendo, que quien no lo identifica no hay problema, ¿cierto? Porque no es como que si no encuentra esas referencias o si no las lee, no es que eso haga algún tipo de conflicto con la historia No, funciona claro, bien, sí, total. pero me interesa mucho dejar esos referentes. Entonces ahí está la vorágine, está el castillo de Kafka, está también una novelita de John Steinbeck muy bonita que se llama La luna siempre se pone, donde también hay ese juego ambiguo de eso dónde sucede y cuándo sucede. Claro, claro. Todo parece suceder durante la invasión nazi a Noruega, Claro. pero en ningún momento se dice que es Noruega, en ningún momento se dice que es nazi. Entonces hay una cosa ahí también con el absurdo que me parece chévere para el lector, estar constantemente preguntándose esto en dónde sucede. Creo que hace parte de la magia de la novela, Esteban, y algo que te quería preguntar es, ¿por qué la decisión de que nunca nos enteremos como lectores el nombre del teniente, por ejemplo? En algunas de las versiones, al final había una referencia, pero con el editor decidimos, no, dejémoslo un poco como en el misterio, Ajá. porque es un hombre misterioso, pero es un hombre, a ver, digamos como que en los relatos clásicos del siglo XX, el hombre misterioso es como el protomacho, ¿no?
Hablaba yo ahorita un poquito de Clint Eastwood, Sí. que llega a este pueblo y con la mirada entornada, pero resulta que es el que mata a todos los malos, ¿no? Y es el que puede, o es el que se lleva a la chica, etcétera. El teniente es como una antítesis de eso, Claro, es, totalmente. es una suerte de antihéroe, ¿no? Débil, indescifrable, y un hombre sin nombre. Para mí eso era muy importante, un tipo sin identidad. La novela también se trata mucho de la búsqueda de la identidad. Es un militar sin vocación, además, ¿no? Que se dice explícitamente, ¿no? Sí, Es un teniente sin armas. Sí, es un teniente sin armas. Eh, A pesar de que sepa disparar y tenga muy buena puntería. Y había sido excelente alumno en la escuela, pero es un tipo sin vocación adentro, ¿no? Es un tipo sin identidad. Entonces, ese dejarlo como en esa suerte de interrogación nos pareció chévere. Y el final de la novela también es muy abierto, ¿no? ¿Qué pasa con estos personajes? Donde supuestamente van a llegar, eso sí es verdad, o hace parte de este delirio en el que está el teniente hacia el final. Entonces, dejar esa ambigüedad al final de la novela nos pareció chévere, y que siempre, nuevamente, el lector se esté preguntando, ¿yo frente a quién estoy? ¿De quién estoy? ¿Quién es este personaje? Y a veces puede ser difícil leer la novela por eso, el lector no se puede enganchar con eso, y entiendo, pero creo que cobra sentido al final, es decir, todas estas incógnitas cobran sentido al final. Claro, y algo que estaba pensando también, Esteban, es el hecho de que por la misma cultura machista en la que nosotros hemos crecido en Latinoamérica y bueno, en muchos países, hemos sido renuentes a aceptar que un hombre puede ser interesante para otro hombre. Sí. Y no hablo necesariamente de la sexualidad. Para nada, claro. ¿Cierto? Es decir, la sola dicción de decir un hombre me parece atractivo ya es como peligroso, ¿no? Porque atractivo en qué términos, ¿no? Y es como, no necesariamente eso está atravesado por la atracción no necesariamente está atravesado por lo sexual. De hecho, hay un camino muy largo entre la atracción y lo sexual. Pero la posibilidad de que otro hombre te parezca atractivo, que quieras estar al lado de él, que disfrutes tiempo con él, pues eso se llama amistad, y eso se llama hermandad. Pero creo que la sociedad a los hombres nos la pone difícil con eso, y los hombres hemos sido como cómplices de eso, de eso también. No voy a aceptar que me resulta atractivo otro hombre porque de pronto piensan algo malo de mí. Siempre atravesado por lo sexual. Como te gusta, quieres tener una relación sexual con él. No, es alguien que me parece atractivo, con quien quiero estar cercano y con quien quiero tener una amistad. Y las historias de amistades entre hombres y entre seres del mismo género, entre mujeres y mujeres, entre hombres y mujeres, pues han dado unos frutos grandes en la historia. Me gustaba también, como explorar eso con tranquilidad, ponerlo, y las relaciones que surge, por ejemplo, entre Lobo y el teniente está muy enmarcado en eso, ¿cierto? Dos hombres que se empiezan a encontrar atractivos, y el conflicto que surge entre el teniente y el mayor está también ahí. El teniente le parece atractivo, quiere saber quién es, por qué se viste como se viste. Y claro, él sí hace este ejercicio de yo esto no lo puedo sentir porque seguramente significa otra cosa. Claro. No, y el personaje del Lobo, que es bellísimo, estoy pensando que tú le das una pequeña vuelta de tuerca, media vuelta de tuerca, si se quiere al final. Al final uno se entera que el Lobo, este personaje solitario que se encargaba de criar las palomas mensajeras y mandarlas con los mensajes desde ese batallón perdido en la nada, el lobo quería estar con otro hombre. Tenía un amor furtivo muy bello. Exacto, tenía un amor muy furtivo. Es lo que te decía al principio, como esa aparente esterilidad de todos allá se termina convirtiendo luego en algo mucho más tierno. Este hombre tiene un amor furtivo de años, que se materializa solamente cada cierto tiempo cuando él sale de este batallón y va a la estación, y que se materializa también en epístolas a través de las palomas mensajeras. Una cosa muy del siglo XIX, pues, romántico, muy ¿no? Bonito, muy bonito. Muy romántico, casi como de Efraín y María, pues. Sí, totalmente. Sí. Bueno, esta es una linda novela en la que definitivamente uno como lector se pierde y uno viaja a esos territorios inexplorados en los que se puede encontrar la suerte y el destino de cada quien. Pienso también, de modo curioso, para ir cerrando, Esteban, en la recomendación que hizo el mismo Jorge Drexler, que te recomendó después de leer Dos Aguas. Sí, tremendo, ¿no? No me la esperaba. Yo estaba, cuando hizo eso, yo estaba en apartado en una pequeña feria del libro también,
y estaba en una conversación así similar y cuando prendí el celular tenía un montón de notificaciones, todo el mundo diciéndome, pero mira, pues Jorge Drexler recomendó Dos Aguas, que fue la primera novela que yo publiqué con Angosta Editores, una editorial independiente de Medellín. Te quiero dar las gracias, Esteban, por estar aquí en Señal Literaria, este espacio literario que seguirá siendo tu casa para cuando quieras volver, con esta voz de fondo que nos da un marco bastante curioso, bastante surrealista, si se quiere. Eric, muchas gracias y bueno, pues también fue una buena oportunidad en Filbo, finalmente en las ferias del libro también tienen que suceder conversaciones como esta. Claro. Te invito a que nos leas un fragmento del libro que quieras, Esteban, para darle un cierre de oro a este programa. Yo quizás no leeré el final, pero sí leeré una, digamos, como cuando se acercan al final. Dale. Dice, como para dar un tris de contexto, el teniente, que es este protagonista, está huyendo con quienes conforman esta suerte como de familia o de hogar, que son también unos medio forajidos. Eso pues, es lindísimo. unos forajidos. Sí. Y están en el medio de la sabana, hay un aguacero tremendo después de esta sequía de muchos meses y no saben muy bien para dónde ir. Y entonces el teniente, que es un tipo metódico, saca una brújula y pretende orientarse. Entonces dice, el teniente sacó la brújula del bolsillo, la armó en su mano y apuntó al horizonte. Todo era tierra nueva, sin referencias, sin hitos conocidos. Nada se destacaba ni le era familiar. El horizonte se desvanecía en lo más lejano. En su mapa, la cordillera al norte la había dibujado contra el borde del papel. Por ese trazado en nada se parecía al mundo vivido. Ni siquiera tenía escala. Lo inundó una sensación de irrealidad, de avanzar por un plano infinito. ¿Cómo vamos a cabalgar sin un rumbo exacto?, dijo el teniente. Este llano no se sabe dónde termina. Si la montaña está en esos allá aparece, respondió Lobo mirando lejos. Bueno, Esteban, gracias nuevamente por estar acá en Señal Literaria, este espacio, el único que tenemos de literatura en la televisión colombiana. Ciertamente. Muchas gracias, Eric, por la invitación. Gracias.